Para que tú veas la autoridad. Tú me estás diciendo que cuando yo voy a la tierra prometida, era necesario que la autoridad de mi voz estuviera presente. O sea, él no podía golpear el sol. Chequéate esto. Él no podía golpear la luna con la vara. Él necesitaba su voz. O sea, si tú no lo tuviste, él habló. Si tú no lo tuviste ahí, pues entonces yo, esa herramienta que yo no te di a ti, pues yo se la voy a entregar a Josué, porque es necesario que el que viene. Yo me voy, dígalo. Pero tú no eres común, amas sin medidas. En medio de esta crisis, Jesús, tú eres la salida. La fe está escasa, pero tú eres la esperanza. Bueno, Dios les bendiga, gracias por ver este video. Aquí estamos empezando lo que es un nuevo segmento en la página Dependientes del Espíritu Santo, en donde hemos titulado Entre Amigos Cristianos, donde vamos a tener como un tipo conversatorio y vamos a estar haciendo un estudio bíblico, trayendo nuestros puntos en base a la palabra, en base a lo que Dios pone en nuestro corazón, para bendecir la vida de aquellos, ¿verdad?, que necesitan una palabra, y también para aclarar la duda a aquellos que tienen duda en base a estos temas. Y hemos titulado el tema de hoy Transición, y lo voy a estar trayendo yo, que mi nombre es Reinaldo, él es Dani, ella es Jacqueline, y vamos a estar hablando entre amigos cristianos, algo natural, nada protocolar, simplemente un conversatorio como tú lo tienes con tus amigos y con tu familia en tu casa. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema transición. Y antes de lo que es traer el tema transición, a mí siempre me gusta traer lo que es el significado de la palabra. Y transición significa paso o cambio de un estado a otro, o modo de ser, estado intermedio entre uno más antiguo y otro que se llega a un cambio, y acción y efecto de pasar de un estado a otro. Mi definición favorita de estas tres es la que dice estado intermedio entre uno más antiguo y otro que se llega a un cambio, porque establece lo que es antes la persona y lo que es después la persona. Y para darle un poco de solidez al tema y que podamos fluir más en lo que es este tema, quiero que Dani lea la palabra en Números 20, versículos 7 al 13. Así que Dani, puedes leer la palabra. Y la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dijo Moisés: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y sacará agua de la roca, y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó, y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Y Moisés le dijo: oigan bien, rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara, y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí ni me honraron delante de los israelitas, por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Esto sucedió en Meriba, que significa queja, y es que allí los israelitas se quejaron contra Dios, y él les mostró que es un Dios santo. Eso lo dice la traducción del lenguaje actual. En nueva traducción viviente, en vez de la palabra queja, dice que el lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor. Quiero que vayamos paso a paso para que podamos entender lo que es el tema de la transición, y quiero que nos fijemos en un punto muy importante. Y es que, primeramente, hablando de Moisés, cuando Dios llama a Moisés, y luego de que Moisés tiene una conversación con Dios, y llegan unos términos donde Moisés acepta lo que Dios le está pidiendo, que es sacar a Israel de Egipto, dice que Moisés le dijo, y eso está en lo que es Éxodo 4, 1 al 4, si gusta lo puede buscar mientras ve el video, pero para que sepa de dónde estamos sacando la base, Éxodo 4, 1 al 4, dice que sin embargo Moisés le dijo a Dios: los jefes de Israel no van a creer que yo te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés le dijo: pues tengo una vara. Y Dios le dijo: tírala al suelo, Moisés. Y Moisés la tira al suelo, y dice que se convirtió en una serpiente, y Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo: ahora extiende tu mano y agarra a la serpiente por la cola. Moisés extiende la mano para agarrarla, y en cuanto la tocó, dice la palabra que la serpiente se convirtió en vara. En este principio de Moisés, donde iba a comenzar una asignación con Dios,
y iba a comenzar lo que era una temporada con Dios, Dios le entregó una herramienta que Moisés iba a utilizar, que era la vara, que era lo que iba a utilizar delante del faraón. ¿Para qué? Para demostrar los milagros de Dios, para que él le permitiera sacar a Israel de Egipto. Y luego, tanto la vara como Aarón, porque cuando vamos un poco más atrás, fíjate que, y aquí me pueden ayudar a recordar, Moisés le dice a Dios cuando Dios lo llama, como que él le pone de excusa que él es tartamudo. Que es tardo para hablar. ¿Verdad? Él le pone que él es tardo para hablar. Y entonces Dios le pone a Aarón para que le ayude a expresarse, porque él decía que no podía hablarse y que eso le impedía cumplir la asignación con Dios. Aarón era Aarón era el hermano de Moisés. hermano de Moisés. Era el hermano de Moisés. ¿Qué pasa? Cuando Aarón llega delante de Faraón y llega con la vara, dice que lo acompaña a su misión con Israel y a lo que Dios quería hacer. La vara en ese momento, y todavía, ¿verdad?, significaba lo que era la autoridad que Dios le había entregado a Moisés. Cuando Dios le entrega a Moisés la vara, le dio autoridad con ella. ¿Para qué? Para hacer señales frente a Faraón y para abrir el Mar Rojo cuando los persiguieran y cuando estuvieran frente al Mar Rojo. Ahí que Moisés lo abre y todos conocemos la historia. Pero vamos un poco a lo que es el principio. Dice que transición es cambiar de un estado a otro y dejar lo que es dejar de ser algo antiguo y comenzar a ser algo nuevo. Entonces hoy día yo creo que nosotros tenemos muchas personas en la iglesia peleando batallas con estrategias viejas. Peleando batallas con estrategias que Dios le entregó para un tiempo específico, una temporada específica. La vara y Aarón le fueron entregados a Moisés en un momento para una asignación específica, que era algo que Dios iba a transicionar más adelante con Moisés. No era algo que iba a estar toda la vida con Moisés, porque primero que Aarón no era eterno, y segundo que la vara en algún momento Dios tenía que hacer algo para que él no creara esa dependencia de que la vara es la autoridad, la vara es la autoridad, la vara es lo que tengo, es mi herramienta. Entonces, yo creo que el problema no es que Dios no nos transiciona a un nuevo mover o una nueva temporada, es que nosotros mismos nos hemos afectado con utilizar las mismas herramientas en todo tiempo, aún sean las cosas nuevas de Dios. Entonces, ahí es que yo me hago la pregunta. Y ahí tú dirás, pero ¿por qué la transición? ¿Por qué Moisés? Pues sencillo. Cuando vamos más adelante, que estamos en el primer versículo que Dani leyó, que dice que están bajo la roca, nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros creemos fielmente en que ese era un momento en donde Dios quería transicionar a Moisés. En ese momento donde le dice, háblale a la roca, era el momento, era el tiempo en donde Dios iba a hacer una transición en la vida de Moisés. Estaba probándolo, básicamente. No es que lo estaba probando, lo estaba transicionando a algo nuevo, para darle herramientas nuevas en un nuevo tiempo. Porque si te fijas, la primera vez que Moisés sucede este milagro con la roca fue golpeándola. Que Dios le dice, ¿sabes qué? Golpea la roca. Y la golpea. La segunda ocasión, Dios le dice que le hable. Luego de esa segunda ocasión. Y entonces él se enoja y la golpea 2 veces. ¿Qué pasa? Dios iba a transicionar a Moisés en ese momento a un tiempo nuevo. Y yo sé que Jackie me puede ayudar más un poco ahí, en lo que es el punto en el que Moisés iba a ser transicionado y por qué era necesario que Dios transicionara a Moisés y por qué Dios le dice que le hable en vez de decirle golpéala otra vez. No, y también cuando la golpea nuevamente es como irse por lo seguro. Lo que me funcionó la primera vez me va a funcionar una segunda vez. Ajá. O sea, no me voy a arriesgar a probar, a aventurarme a algo nuevo, sabiendo que esto sí me está dando como que tal vez resultados. están poniendo a prueba la fe de No, Moisés. y también es la zona de confort en la que uno como cristiano puede estar. A veces Dios te está pidiendo que Salga de quizás esa repita el mismo milagro, pero de diferente forma. Era un punto en donde Dios iba a transicionar a Moisés, porque te estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que la primera vez la golpeaste, pero ahora yo quiero que tú le hables. ¿Por qué Dios quería que le hablara? Si ya sabía Dios que iba a funcionar si la golpeaba. ¿Por qué razón tenía que hablarle a la roca si ya había funcionado golpeándola? Entonces yo como humano entiendo a Moisés. Porque yo digo, yo estoy molesto, porque esta gente está pidiendo agua. Y no Otra vez, todo lo que Dios ha hecho. pero yo sé que, yo me recuerdo que Dios, cuando le suplió agua, fue golpeándolo. O sea, que yo voy a golpearle, Dios le dijo que le hable. Pero Dios no se iba a equivocar, algo Dios quería hacer. ¿Qué pasa? Moisés estaba acostumbrado a lo que era la vara. Moisés llevaba una vida ya acostumbrado a lo que era la vara y a tener a Aarón a su lado. El problema es que
Dios quería demostrarle a Moisés que lo que fue impedimento para él en un principio, él podía transicionarlo y utilizar sus impedimentos a favor de Dios, a favor de su plan, a favor de su propósito, para que Dios sea glorificado. ¿Qué pasa? Recuérdate que al principio, el impedimento de Moisés para Dios, ¿cuál fue la primera excusa que Moisés le dio a Dios? Soy que no sabía hablar. ¿Y que Dios le dijo que le hable? A la piedra. A la piedra. Entonces, no le quiso hablar al pueblo, pero Dios quería que empezara hablándole a la Está piedra. profundo. Está profundo, ¿verdad? O sea, Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Ya la primera excusa me dijiste que no podías hablar y te la dejé pasar. Te doy una vara para que hagas los milagros y represente la autoridad. Te doy una persona al lado tuyo que va a caminar contigo para que hable por ti, pero tú eres quien carga la esencia. Pero cuando te toque el momento de hablar, Tienes que hacerlo, porque Dios iba a transicionarlo en decirle, sabes que yo sé que tú piensas que ese es tu impedimento y que no puedes hacerlo, y que depende pero de necesito que hables, porque yo te voy a transicionar a que lo que para ti es imposible, yo volverlo imposible, y yo volverlo posible, disculpa. Y decirle, hablar de la roca fue un reto para Moisés, porque Moisés le tenía que, entonces Moisés iba a decirle a Aarón, Aarón, háblale a la piedra, que Dios me dijo que le hablara. Ay, si no podía hablarle porque el poder está, o sea, Dios le está dando la autoridad para que él lo hiciera. Aarón no podía hablarle a la piedra. y si lo vemos de ese punto, entonces Moisés nunca le habló a la gente. Quien habló fue Aarón, ¿cierto? No, y No también es importaba. una forma de demostrarle, porque el pueblo estaba sorprendido de lo que Dios podía hacer. Quizás obviamente nadie está diciendo que Moisés no se sorprendía de lo que Dios estaba haciendo a su pueblo, pero él necesitaba sorprenderse de lo que Dios podía hacer con él también. No simplemente que él se sorprendiera con lo que Dios podía hacer con el pueblo, sino que él se pudiera sorprender de lo que Dios estaba haciendo directamente con él. Que soltara esa dependencia que él tenía De la para vara. Dios poderlo transicionar y que él a lo mejor él necesitaba fluir solo como ministro. Exacto, él tenía que confiar en él. O sea, además de confiar en lo que Dios estaba haciendo, confiar en que él también podía seguir las direcciones de Dios sin ningún intermediario. Quizás si él no tenía la ayuda de Aarón, tal vez se sentía como cohibido, no se atrevía a expresarse. Desconfiado. Dios se lo dio al principio y le dio la vara porque Dios no iba a detener el plan que tenía para liberar el pueblo de Israel por un impedimento que él mismo se estaba poniendo. Nosotros estamos acostumbrados a usar las mismas herramientas en Dios, a usar lo que Dios ya nos dio, lo que ya utilizamos, lo que para nosotros ya confía que va a funcionar, y no nos atrevemos a entrar a las aguas más profundas con Dios en las nuevas experiencias que Dios nos quiere dar, en las nuevas herramientas que Dios nos quiere dar, en las nuevas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque mira, hay cosas que en la vida del cristiano, en la vida de una persona normal, hay cosas que funcionaron y que utilizaste en un momento en específico de tu vida, que no significa que van a funcionar luego. ¿Por qué? Porque son diferentes temporadas, diferentes herramientas, diferentes situaciones, diferentes panoramas en donde no siempre va a funcionar lo mismo. Entonces necesitas dejar de usar lo viejo para recibir la transición nueva que Dios tiene para ti y puedas llevar a cabo las nuevas instrucciones que Dios tiene para tu vida, para tu familia. Y te lo voy a poner más claro. Es Y me voy a explicar. como tú has visto una foto de un peluchito que sale Jesús y sale una nena con un peluchito pequeño y no quiere soltarlo y Jesús tiene un peluche más grande. Sí. Pues algo así, como que Dios te está diciendo, entrega eso viejo que tienes y mira, tengo algo más grande para ti. Podemos ponerlo en ese panorama en donde quizás estás acostumbrado a tener eso que ya tienes en tu mano, pero lo que yo voy a entregarte es algo mejor para que, ¿verdad? Para que puedas enfrentar lo nuevo que viene para tu vida. Fíjate en el punto en donde la primera intención de Dios a Moisés, y volvemos un poco para atrás, fue que golpeara la roca. La segunda, que le hablara. Ahí nos podemos dar cuenta que ya Moisés estaba acostumbrado a una nueva forma de trabajar, Pero hay que ver a una vieja forma de trabajar, que era su vara. su vara, pero hay que ver el por qué él golpeó la piedra también. Moisés estaba molesto, lo cegaron, el enojo lo cegó. Por eso. Y él no pudo hacerle caso a la voz de Dios porque el enojo lo cegó. Pero ahí es que entra, fuera de todo ese panorama que estaba rodeando, entra el punto en donde Dios quería demostrarle que aunque la vara representaba autoridad, Dios quería mostrarle que la autoridad era Él y lo que Él había depositado en Él. La autoridad no estaba en la vara era un palo. La autoridad estaba en Dios, en Moisés, y en lo que Dios hacía a través de Moisés. Por eso es que dice, tu poder se perfecciona en mis debilidades, porque no somos nosotros, sino lo que Dios es a través de nosotros. Y esa autoridad estaba sobre Moisés, que era el escogido.
No es la vara. Y eso, que era el hombre más manso de que existía en la tierra. Pero no era manso de que era tranquilito, era No, más, que cuando se sabía refiere a manso lidiar. era que sabía lidiar con las situaciones. Y con todo eso, mira cómo golpeó la roca cuando tenía que hablarle. Que eso no significa que no podamos, ¿verdad? Tener un poco de desliz en esa cuestión. Entonces, como él supo que la primera vez funcionó, bien lo hace por segunda ocasión. Aún escuchando las instrucciones de Dios. Aún escuchando. Pero el enojo lo cegó. ¿A ti no te ha cegado el enojo? A mí me ha cegado en ciertas ocasiones el enojo. Claro, porque ahí mismo dice que la palabra dice que él gritó y dijo, nosotros vamos a tener que darle agua de beber a ustedes de esta roca. Y me imagino que bajo el enojo, pues la golpea. Obviamente, él no estaba consciente de que era un momento de transición, porque lo estamos viendo ahora desde una perspectiva diferente. Él estaba en la situación, en una situación donde no estás dándote cuenta que Dios te quiere transicionar, al menos que Dios te lo diga, o que una persona venga y te diga, sabes que Dios te quiere llevar a una nueva transición. Pero él estaba enfrentándose a un panorama donde un pueblo le estaba pidiendo agua, algo natural. Y esa herramienta de hablarle a la roca, esa herramienta de darle la autoridad a Moisés cuando él hablara, más adelante en los versículos comprueba que es necesario, porque ¿Qué es necesario? que él le hablara a la roca, que él aprendiera a decir las cosas él y no dependiera de otro o dependiera de una vara. Que esa podía ser su transición. Dios tal vez quería usarlo solo a él para... Es que era necesario, porque cuando nos vamos a la historia de Josué, que ya está en la tierra prometida, si no me equivoco, él le habla al sol y también le habla a la luna. Eso es un buen punto, te está yendo profundo. Él le habla al sol y le habla a la luna. ¿Tú me ¿Cuándo le quieres habla el decir sol a la que sí? luna? ¿Qué le dice? En el versículo, si quieres búscalo, búscalo cuando por él ahí. le dice al sol que se detenga, porque él está en esta tierra prometida. Eso fue en medio de una guerra. Pero ¿por qué está en medio de la guerra? ¿Por qué él le dice al sol que se detenga? Porque él estaba en una tierra desconocida contra unos enemigos. Exacto, So, él necesitaba, Y que ¿dónde tú eres bueno en la guerra? De día, porque tú no conoces el rumbo, tú no estás conociendo el terreno en el que tú estás y oscurece. Los que van a llevar la ventaja son los que conocen el terreno. So, yo necesito que sea de día porque yo necesito saber los caminos, Exacto. yo necesito saber dónde yo me estoy metiendo. Entonces él está hablándole al sol para que se detenga, para que continúe el día y él poder ganar esa Y batalla. que históricamente eso fue grande. O sea, que el sol se haya detenido... Entonces tú me estás diciendo que... para que tú veas la autoridad. Tú me estás diciendo que cuando yo voy a la tierra prometida, era necesario que la autoridad de mi voz estuviera presente. O sea, él no podía golpear el sol. Chequéate esto. Él no podía golpear la luna con la vara. Él necesitaba su Hablarle. voz. O sea, Papi, si tú no la Él habló. Papi, si tú no la tuviste ahí, pues entonces esa herramienta que yo no te di a ti, pues yo se la voy a entregar a Josué, porque es necesario Está buena que el que esa, viene... Yo me voy, la tenga. dígalo. Mira, chequéate esto. O sea, yo le estoy diciendo, el plan de Dios era este. Yo necesito transicionarte porque tú vas a entrar a una nueva tierra. En esa nueva tierra hay nuevos retos, hay nuevas Exactamente. asignaciones. Y la vara ya no te va a funcionar. Exactamente. Entonces, golpeaste la roca. ¿Sabes qué, Moisés? Yo te perdono, pero no puedes entrar a la tierra prometida por ser desobediente y no haber confiado en mí. Pero lo que no hice, Dios no se lo dijo, pero yo acá haciendo la película, pero lo que no hice en ti, lo voy a hacer con el que viene después de ti, que ese va a cargar la autoridad, que no va a depender de una vara, va a depender de la que la autoridad está en él y la autoridad está en su voz, de lo que él puede decir. Entonces, Porque es necesario. Y Moisés no vio lo que iba a pasar, que Josué hizo. No lo vio. No lo vio. Pero eso pudo haberlo vivido Moisés. pudo haberlo visto. Tú y yo sabemos qué pasó, pero Claro, él no supo él qué pudo pasó. haberlo vivido porque en el momento en el que Dios le está diciendo, háblale a la piedra, a la roca, quiere entregarte esa herramienta porque Dios sabe lo que va a suceder. Dios sabe que tú necesitas esa autoridad, que tú necesitas hablar, porque en las guerras y las batallas que tú vas a enfrentar una vez transiciones, Nueva tú herramienta. necesitas Podemos decir esa herramienta. podemos decir entonces que Dios los descalificó porque No no le descalificó, pero como que tal vez para la misión que Josué tuvo que llevar a cabo, porque mira lo que Esa Josué era la prueba. Esa era la prueba para ver si él podía pasar. Esa era no la tiene prueba. sentido porque Sí, mira, no tiene mira sentido. con todo lo que Josué se enfrentó cuando tuvo que pasar. Pero la tierra ahí es que entra prometida. la pregunta que dice, ahí es que entra la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Qué nos puede provocar no entrar a la transición de Dios? Un error nos puede provocar. O no entrar, Una- no es no entrar. ¿Qué nos puede provocar a no entrar a nuestra tierra prometida o al próximo nivel? O al próximo Porque A la nivel. es la transición. transición. Porque se supone que Te entonces, estanca. si entramos en ese punto,
le tocaba a Moisés hacer lo que él hizo. Pero un error le costó no entrar a la transición. Entonces, cuando nosotros no estamos obedientes a la voz de Dios y confiados en Dios y en depender de Dios, podemos cometer errores que nos cuesta. Entonces, no entramos a la transición, no cogemos la nueva herramienta y Dios no va a detener el plan por ti. Dios va a levantar a alguien. Pero mira qué grande es Moisés. No todo tiene que ser malo. Mira qué grande. Pero mira qué grande. No digas que fue. Mira la diferencia entre fidelidad y lealtad. Moisés le fue leal a Dios hasta la muerte, porque cuando tú eres fiel a la persona por la posición que esa persona te da. Por ejemplo, tú eres mi jefa y tú me diste un buen puesto, pues yo te soy fiel porque tú me diste un buen puesto. Pero una persona leal, aunque la quites de ese puesto, te va a ser leal la persona, no el puesto que le dio. Moisés le fue leal a Dios, aunque Dios no la haya, eso es de admirar, aunque Dios no le haya dejado entrar a la tierra prometida. Pero que ese pensar de Moisés es una mentalidad de una persona con un corazón correcto. Porque ¿sabes qué? Está bien, Dios, yo cometí mi error y no voy a entrar, pero que lo que yo hice no lo afecte a ellos. Yo no llego, pero que ellos entren. Que mi generación entre, porque yo sé que Dios, aunque yo fallé, el plan tú lo vas a continuar con otro, porque no se trata de mí, se trata de ti, lo que tú quieres hacer. Exacto, ellos eran amigos, es el hombre que Dios llamó amigo, y es el hombre que no entró a la transición y que no entró a la tierra prometida. Amigo, papi, para que tú te veas, llame amigo. Sí, pero para que tú veas que en una relación con Dios vale más tu relación con Él que las cosas que Él puede darte. Moisés dijo, yo no voy a recibir nada más de ti, pero me basta con tenerte a ti. Ese es amigo. Prefiero pasar 40 años en el desierto con tu presencia que entrar a la tierra prometida. No, prefiero pasar en el desierto 40 años con la presencia de Dios que entrar a la tierra prometida sin la presencia de Dios. Así mismo es. Y es así como podemos ver que Dios necesitaba entregar unas herramientas antes de transicionarte, porque tú no puedes llegar a tu transición sin herramientas, tú no sabes lo que tú te vas a encontrar, tú tienes que transicionar preparado. Y iba a dañar lo que seguramente iba a dañar. Sabemos qué hubiera sucedido si él sin esas herramientas se hubiera presentado, pero Dios no le iba a permitir. Pero Dios no le iba a permitir, porque Dios dijo, en la tierra prometida, es por lo que tanto lucharon, nada va a provocar que esto se dañe. No entras tú, es verdad que eres mi amigo, pero yo voy a levantar a alguien de tu generación que va a ir alineado de acuerdo a las herramientas que necesita en ese lugar. ¿Qué pasa? Necesitamos transicionar en Dios. Esto nos demuestra que necesitamos transicionar porque aunque no sabían lo que les esperaba, fíjate que es un punto muy válido lo que Jacqueline trae. Él le habló al sol. Moisés dependía de la vara. No podía golpear el sol. No podía golpear el sol. Necesitabas depender de lo que estaba depositado en ti. Se va a ir papi. Entonces Dios necesita transicionarnos a nosotros a nuevas herramientas, a nuevas estrategias, porque no sabemos, y solamente Dios sabe el por qué necesita que transicionemos. Ahora bien, ¿por qué a Dios le interesa tanto que nosotros transicionemos? ¿Por qué a Dios le interesa tanto que nosotros aprendamos a coger las cosas nuevas, como dice la definición, desprenderse de un yo más antiguo para alinearse a algo que se viene nuevo? O sea, solamente Dios conoce que yo voy a enfrentar más adelante en mi vida y que yo necesito estar preparado para enfrentarlo. Y quizás las herramientas que tengo hoy, a los dones que estoy acostumbrado, a la forma de moverme en la que estoy acostumbrado, a la forma de trabajar en la que estoy acostumbrado, no es la misma forma que me va a funcionar allá. Pero eso depende de una relación con Dios. Y ya lo que Dios tiene, o sea, lo que Dios tiene para nosotros, Dios lo tiene, que si aquí nos toca llegar y no estamos con las herramientas adecuadas, cuando lleguemos el momento que Dios quiere que lleguemos, ¿cómo no vamos a saber lidiar con las circunstancias que nos va a tocar a todos? Por eso el reino de Dios es constante movimiento y nosotros tenemos que movernos en base a lo que Dios necesita y estar alineado y una relación con Dios. La transición depende de una relación con Dios, porque ¿cómo yo voy a saber que Dios quiere transicionarme y que tengo que necesitar herramientas nuevas si no estoy relacionado con Él, no estoy relacionado con lo que Él quiere decirme? Y aunque no entendamos el por qué, porque a lo mejor ahí Moisés no entendía porque ahora quiere que le hable si la golpeó la última vez y todo estaba bien. Y igual a lo mejor cuando la golpeó dijo, igual no le hablé, igual brotó agua. O sea, se pudo haber quedado con la duda. No sé, pero a lo mejor dijo, no sé qué sucedió porque igual la golpeó y brotó agua. ¿Qué hubiera sucedido si lo hubiera hablado? Pero eso es como un milagro. Tal vez la persona que está en la prédica no tiene el Espíritu de Dios, pero la necesidad y la fe de la persona que está, un paralítico, vamos a poner, la fe o la necesidad de la persona que está en la silla de ruedas hace que el Espíritu Santo se mueva y
y se Es levante. que Dios es justo. El pueblo le iba a decir a Dios, por el error de él tú no me diste agua. No, Dios le va a decir, tus consecuencias son tus consecuencias. Y Dios va a hacer lo que sea por las demás. Mira a David. Entonces, hay personas que están en la nueva temporada de Dios ahora mismo y se preguntan por qué no avanzan. ¿Por qué no siguen adelante? Y es porque usan estrategias viejas en tiempos nuevos. Entonces, no podemos usar... Si ahora mismo yo me encuentro en un panorama en donde yo tengo un don de ciencia, donde puedo profetizarle a una persona, pero la temporada a la que Dios me quiere llevar es una temporada donde voy a toparme con muchos enfermos. Yo tengo que transicionar y meterme una relación con Dios para que Dios desarrolle en mí el don de sanidad, porque el don de ciencia no me va a funcionar para lo que es la sanidad de la persona. Yo tengo que desarrollarme y acoplarme a los tiempos nuevos de Dios. Y Dios me va a dar las estrategias que yo necesito para eso nuevo que viene. Entonces, no podemos avanzar utilizando lo viejo porque es algo que no pierde validez. Porque sigue siendo válido, pero en esto nuevo no cae. Necesitamos... O no te va a dar los mismos resultados que una vez te dieron. Y cuando hablamos de sanidad no hablamos de que un paralítico se levante y ande. Puede ser salvo. La sanidad de tu del alma, del alma. corazón, liberación del alma, liberación de alguna opresión. Entonces necesitamos transicionar a lo nuevo de Dios para poder entender lo que Él quiere hacer en esa nueva temporada y recibir lo nuevo a lo que Él quiere llevarnos. Entonces tú que nos estás viendo y que entiendes que necesitas o que estás identificando que realmente estás en una transición de Dios en tu vida en donde necesitas empezar a dejar de hacer cosas para empezar a coger las nuevas cosas que Dios tiene para ti. Por ejemplo, quizás estás en un nuevo tiempo, en un nuevo ataque, donde llevas mucho tiempo parado y sientes y dices, Dios, ¿cuánto tiempo más yo voy a estar aquí? Quizás la respuesta no está en que estás en pecado, o que el enemigo te está atacando, que estás siendo oprimido, o que ¿verdad? El infierno se te está yendo en contra, sino que la respuesta está en que estás en un tiempo de transición en donde Dios te está diciendo, necesitas alinearte a las nuevas herramientas, a las nuevas estrategias, a lo nuevo que tengo para ti y empezar a dejar a un lado lo que ya por mucho tiempo probaste y te volviste dependiente, para que puedas aprender a que tú no dependes de estrategias que yo te entregue, tú dependes de mí y de las cosas que yo te doy en los momentos específicos. Pero el punto de la transición es entender que nuestra dependencia está en Dios, porque ese fue el punto en donde Moisés debió aprender. Moisés por mucho tiempo, y refrescando lo que hablamos al principio, Moisés por mucho tiempo dependió de una vara, dependió de una persona a su lado que le hablara a un pueblo, cuando desde el principio el plan de Dios simplemente fue incluirlo a él para que él rescatara a su pueblo de Egipto. Y estaba hablando con Jacqueline y me recuerdo ahora en donde muchas veces dañamos la transición de Dios cuando agregamos cosas que no tenemos que agregar. ¿Cómo qué? Cuando agregamos a Aarón. ¿Entiendes el punto? Dios le está diciendo a Moisés, yo quiero que tú rescates a mi pueblo. Y Moisés le está diciendo, soy tartamudo, toma una vara. ¿Y sabes qué? Toma a tu hermano que va a hablar por ti. Pero quizás en el plan de Dios en ese momento no estaba en el que Aarón entrara en la escena de la historia. Y fíjate que caemos en ese punto cuando vemos después la controversia que hubo todo este revolú donde empezaron a distanciarse, se separaron, después regresaron. Pero quizás en la historia de Dios simplemente era que Moisés fuera allá. Pero cuando empezamos a agregar escenas a nuestra vida que no van de acuerdo a lo que Dios quiere en ese momento, Cuando empezamos a ponerle peros a Dios. atrasamos una transición, atrasamos algo que Dios quiere hacer. Y yo creo que debemos preguntarnos si estamos en un tiempo de transición, si es un ataque del enemigo, y evaluarnos y decir, estoy haciendo lo que Dios quiere en este momento en mi vida, estoy en el tiempo que Dios quiere en mi vida. ¿Por qué no estoy avanzando en mi vida espiritual? ¿Por qué no estoy avanzando a lo que Dios me dijo? ¿Por qué no estoy llegando cuando Dios me dijo que debía llegar y que debía ocurrir esto en mi vida? Y todos hemos pasado por esa situación, tú has pasado por esa situación, yo paso por esa situación quizás diariamente y me lo pregunto, simplemente no dejar de clamar, como Sí. Bartimeo, no dejar de clamar, porque imagínate si la mujer del flujo de sangre hubiese estado así por tocar a Jesús y dijera a mitad de camino, dejaba de gatear para tocar el borde del manto, no hubiese visto su milagro, no hubiese visto su tierra prometida, ¿entiendes? Sí. Tenemos que analizarnos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que estamos haciendo
en este momento de nuestras vidas? ¿Estamos golpeando la piedra cuando Dios nos está diciendo que le hablemos? Es la pregunta con la que la pregunta que nos tenemos que llevar. O sea, ¿estamos siguiendo la dirección que Dios nos está dando o qué es lo que estamos haciendo en momentos específicos? ¿Estamos haciendo nuestra propia voluntad o la voluntad que Dios quiere que hagamos? Ahí entramos en un tema también importante porque fíjate que cuando Dios le dice háblale y al él golpearlo fue su voluntad. No fue lo que Dios quiso, no fue lo que Dios dijo. Entonces yo me atraso, no transiciono, no avanzo porque muchas veces entrometo mi voluntad por encima de lo que Dios me dijo. Si Dios me dijo así y yo entiendo que la herramienta que me funcionó anteriormente puede funcionar en este panorama también, la utilizo, pero la voluntad de Dios fue otra. Quizás es más miedo a lo desconocido, porque muchas veces nosotros tenemos miedo a que algo no funcione porque no lo hemos intentado. Pero yo creo que es normal. Pero ahí hay que recordar, y eso nos pone a pensar, nuestra dependencia de Dios. Ahí es que entra también muchas veces la autosuficiencia del ser humano, en donde dice, yo sé también manejar esta situación. Pero Dios te dice, no se trata de cómo tú sepas manejarlo, sino de lo que yo sé que te conviene en este momento de tu vida. Y lo que te puede hacer bien y a donde yo quiero direccionarte. Eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Pero tu error, mi error, y lo que podamos hacer no va a afectar nuestras generaciones. Tu error no te descalifica. No te va a descalificar. Arrepiéntete, reconoce tu error, acepta que tienes que hacer un cambio, esté dispuesto a realizar ese cambio y Dios es un padre, ¿entiendes? Dios no te va a... Es como si tu hijo viniera y tú lo regañas, tu hijo viene llorando, tú le vas a negar los brazos. Dios no te va a negar los brazos, Dios te va a volver a tomar con el mismo amor que lo hizo desde el principio. El error no te va a descalificar, porque no, Moisés no fue descalificado, al contrario, aún con su error Dios peleó por su cuerpo. Eso es lo que exactamente, eso es lo que quiere Satanás, que tú pienses que eres descalificado por tu error, pero tu error no te descalifica, al contrario, que ese error te sirva para no volver a caer en lo mismo. Y Moisés tuvo la lamentable desenlace de que no entró a la tierra prometida, pero el plan de Dios siguió adelante, el plan de Dios siguió avanzando. Así que fue un gran tema el tema de hoy, el tema de la transición, en donde debemos transicionar en los tiempos de Dios y estar pendientes de esos tiempos para que podamos seguir avanzando y no tengamos ningún atraso en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que espero que hayamos aclarado tus dudas y que sea de bendición para tu vida. Así que, Padre, te damos gracias por lo que hoy hemos hablado aquí. Te pedimos que sea de bendición a otras vidas, Dios, que seas tú tocando y que seas tú, Dios mío, ayudándole a aclarar sus dudas. Dejamos aquí lo bueno, Dios, y echamos a un lado todo, ¿verdad? Todo lo que no es y lo que hablamos por nuestra propia opinión, que simplemente se quede tu palabra y lo que para ti es correcto. Así que te damos gloria y honra y te damos gracias por este tiempo que hemos compartido. Comparte este video y nos vemos en la próxima con otro tema diferente en donde podamos debatir y traer nuestros puntos. Y Dios les bendiga. Amén. Pero tú no eres común, amas sin medidas. En medio de esta crisis, Jesús, tú eres la salida. La fe está escasa, pero tú eres la esperanza. Tú eres mi estandarte, el sustento de mi casa. El mundo es falso, pero tú eres real.